Trabajar en el piso 50 fue un infierno para George. No había balcones en ninguno de los niveles de oficinas. Solo para salir al aire libre se necesita una buena razón y mucho tiempo para bajar y volver a subir. Para ayudar a reducir el nivel de estrés de los empleados, se instalaron acuarios en la oficina. Normalmente habría peces nadando en ellos. Sin embargo, por alguna razón desconocida, la gerencia decidió que cierto tipo de criatura acuática, similar a las lagartijas, sería mejor para calmar a los empleados. Estas criaturas se llaman ajolotes leucísticos, pero a George no le importa nada. Volteó hacia la ventana con la esperanza de ver algún pájaro. Le gustaban los pájaros, excepto que los pájaros prefieren los árboles que ni siquiera llegan al suelo de George. El tipo giró levemente la cabeza hacia un lado y vio en la ventana un reflejo del ajolote que tanto odiaba. George sintió ganas de arrojar algo contra el costado del acuario. Se dio la vuelta y vio que el ajolote no se veía en el acuario. Debe estar escondido en algún lugar detrás de las piedras, pero aún así hay un reflejo en la ventana y uno muy claro además, casi como si no fuera un reflejo en absoluto, sino el anfibio real. Después de limpiar las ventanas varias veces, George se dio cuenta de que lo que veía era un ajolote flotando en el aire. ¿Qué demonios es esto? La gerencia enseñó a los anfibios a volar para que pudieran molestar a George incluso cuando miraba por la ventana. El tipo pensó que aparentemente estaba sobrecargado de trabajo y necesitaba urgentemente unas vacaciones, pero la alucinación todavía parecía demasiado realista. George llamó a varios de sus colegas y les preguntó si podían ver algo fuera de la ventana. Todos los empleados miraron de un lado a otro desde el acuario hacia la ventana, varias veces confundidos. Una mujer incluso se desmayó y el resto continuaron parados frente a la ventana con la boca abierta, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Uno de los empleados finalmente rompió el silencio, sugiriendo que tal vez su oficina estaba inundada, pero de alguna manera no se habían dado cuenta. Esta débil hipótesis fue rápidamente disipada por una gaviota que pasó volando junto al anfibio. George golpeó la ventana con la palma de la mano. Esto aparentemente asustó al anfibio y voló aún más alto en el aire, ocultándose de la vista de los oficinistas. Y tuvieron la suerte de que el jefe se acercara en ese momento. Él, por supuesto, no creyó ninguna de las historias sobre el ajolote volador. Para todos los espectadores de la ventana, los minutos de inactividad se tomaron posteriormente del salario. George llegó a odiar a los ajolotes aún más, sin saber que acababa de presenciar el comportamiento típico de SCP-1371. Este es un ajolote anormal, joven. A diferencia de sus parientes, es más resiliente y resistente a los cambios ambientales, incluido el aumento del nivel de contaminación, pero su principal habilidad anómala, como ya habrás notado, es flotar en el aire. Anteriormente se creía que el anfibio era capaz de alcanzar una altura máxima de aproximadamente 165 pies sobre el nivel del suelo, aunque la altura cómoda típica para él no es más de aproximadamente 3 pies. Posteriormente se reveló que con cierto impacto físico en la criatura aumenta la altura en la que vuela. Durante uno de los experimentos, un investigador llamado Brin sacó al animal del acuario. La anomalía agarró el dedo del científico, haciendo que Brin tirara de la criatura hacia abajo con su mano libre para librar su dedo. Como resultado, en media hora, SCP-1371 estaba a una altitud de más de 29 millas sobre el suelo. 16 horas después, el objeto se calmó y descendió hacia el suelo siguiendo la misma trayectoria. Los investigadores de la Fundación sugieren que la flotabilidad aérea de la criatura aumenta si el objeto se dirige hacia abajo, utilizando una fuerza externa. Esta es una especie de fuerza compensadora que equilibra la posición de la anomalía en el espacio, pero me parece que esto en realidad no tiene nada que ver con eso. Todo se reduce al estrés. Cuando la criatura está nerviosa, las hormonas del estrés provocan una alteración radical en todo su cuerpo a nivel químico. Ciertos átomos en el cuerpo de SCP-1371 se convierten en hidrógeno y helio, haciéndolo más liviano que el aire y, como un globo, se eleva rápidamente a grandes alturas. Los científicos de la Fundación no tienen forma de probar esto, ya que el objeto vuela rápidamente. Si es así, ¿qué permite que la anomalía siga la misma trayectoria vertical? Después de todo, el ajolote se vuelve tan liviano que el viento se lo puede llevar fácilmente. Quizás su estructura molecular no solo está cambiando, sino también expandiéndose. Esto se logra teniendo en cuenta el flujo de aire alrededor. Los receptores espaciales reaccionan al viento y luego envían una señal al resto de las células. Como resultado, las moléculas del cuerpo pierden su inmovilidad entre sí y se equilibran de tal manera que el aire fluye a través de los espacios vacíos sin tocar las moléculas del objeto en sí. Esta característica podría haber evolucionado durante millones de años. Puede haber otros representantes de esta especie, pero debido a sus peculiaridades específicas son prácticamente esquivos. Las personas que lograron detectar a SCP-1371 lo confundieron con un pájaro o algún tipo de alucinación. Entonces, ¿por qué la Fundación siempre intenta clasificar cualquier tipo de objeto desconocido para la ciencia como parte del mundo anómalo? Quizá la razón de esto sea el hecho de que el ajolote inusual se ha encontrado hasta ahora en un solo espécimen y es demasiado pronto para hablar de una especie separada. ¿O la Fundación sabe algo más sobre
de esta criatura. Vale la pena señalar que el ajolote es la larva de avistoma, una criatura que parece una salamandra. A veces el ajolote se convierte en un avistoma, en otros casos permanece para siempre en forma de larva. Aún se desconoce cómo resultará con SCP-1371. Si el objeto permanece en fase larvaria, es poco probable que cambie algo. Pero en el caso de la metamorfosis, las propiedades anómalas también pueden transformarse. Cuando un ajolote ordinario se convierte, sus branquias desaparecen. La criatura puede cambiar a un estilo de vida exclusivamente terrestre. Si tales cambios ocurren dentro de SCP-1371, entonces abandonará permanentemente el acuario y se convertirá en un animal completamente aéreo. O viceversa, perderá su capacidad de volar y en su lugar se asentará en el suelo. Pero entonces en ese punto es probable que su necesidad de alimentos también cambie. Y quién sabe si SCP-1371 comenzará a exigir algo más sustancial para la cena en lugar de lombrices de tierra. Quizás sangre humana, por ejemplo. No hay garantía de que la recién descubierta propensión a esto no eventualmente transforme el objeto seguro en un análogo del reptil invulnerable. Echemos un vistazo a otro escenario más a lo largo del desarrollo de eventos en el caso de la transformación del ajolote en un anfibio invulnerable. Al principio, el personal de la Fundación no sospecharía ninguna amenaza del objeto y realizaría experimentos como de costumbre. Luego, cuando el avistoma comience a picar a las personas cada vez más, los investigadores estarían en guardia, pero aún así no prestarían demasiada atención a esto. Pero para cuando el anfibio haya aumentado de tamaño significativamente, sería demasiado tarde. Aplastará la totalidad del sitio 18 y lo más probable es que libere la mayoría de las anomalías allí contenidas. Es probable que todo el personal sea devorado por el avistoma en rápida expansión. Tal vez sobrevivan 2 o 3 personas, pidan refuerzos y se envíen grupos de trabajo móviles para capturarlo. La mayoría de los operativos morirían cuando la criatura sea capturada. Después de una cantidad indefinida de tiempo y esfuerzo, SCP-1371 seguirá estando contenido. Entonces surgirá una nueva historia detrás de la anomalía junto con su posterior asignación a la clase Keter. La probabilidad de tal situación es insinuada solo por la resistencia particular que posee el ajolote anómalo y su resistencia a los estímulos externos. Después de todo, no todos los organismos pueden existir sin dañar la vida a una altitud de 29 millas sobre el suelo. Incluso los aviones de pasajeros ordinarios no superan las 8 millas, ya que el aire es demasiado delgado en ese umbral. El ajolote despegó casi hasta el límite superior de la estratosfera. Hace bastante calor allí y la temperatura puede alcanzar más de 68 grados Fahrenheit. Pero para llegar allí en primer lugar, debes pasar el límite inferior increíblemente frío de la estratosfera, donde la temperatura desciende a menos 167 grados. Un ajolote ordinario se convertiría en un trozo de hielo y difícilmente volvería a la vida después de eso. Pero hay otro punto interesante aquí. En el límite superior de la estratosfera, la radiación solar ultravioleta se convierte en calor, que posteriormente llega a la Tierra y lo utilizan todos los organismos vivos. Pero, ¿y si el calor llega a la superficie de la Tierra únicamente gracias a pequeños ajolotes voladores? Quizás se elevan deliberadamente a tal altura, absorben calor y lo transportan a las capas inferiores y luego se disipan. Quizás es tal que anfibios anómalos se encargan de la vida en el planeta y nos rodean de calidez. Es posible que estén haciendo esto un poco más energéticamente de lo necesario, al menos recientemente. Entonces, ¿estas criaturas son responsables del calentamiento global? Imagina si una población de ajolotes voladores comenzara a multiplicarse repentinamente sin control. Anteriormente, no se elevaban por encima de los 165 pies, pero para no encontrarse con personas o alarmar a los pasajeros de los aviones, comenzaron a volar más alto. En este caso, para prevenir el cambio climático, es necesario abrir la caza de los anfibios anómalos para reducir la población. Pero aquí se puede ir demasiado lejos. Si los cazadores se exceden, nos espera una nueva era de hielo. Si los anfibios son los únicos proveedores de calor de la estratosfera a la atmósfera inferior, su exterminio dejaría a los que están en la superficie sin calor. Pero, ¿por qué entonces los científicos que estudian la atmósfera aún no han encontrado una bandada de ajolotes voladores? O tal vez sí lo encontraron. ¿Quién creería que el planeta recibe calor gracias al esfuerzo de múltiples anfibios que flotan en el aire? Es mucho más fácil inventar todo tipo de leyes físicas con respecto a esto. Pero no, probablemente todo sea una especie de tontería. Parece que no es la atmósfera la que se sobrecalienta, sino mi cerebro. Hazme saber lo que piensas sobre este objeto en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video si quieres ver más. Mientras tanto, voy a preparar un poco de té para aclarar mi mente.